Muy buen día, mis queridos hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué mejor saludo que desear la paz del Señor, la que ya tenemos en Cristo, pero para poder vivirla y experimentarla. A pesar de luchas, a pesar de adversidades, circunstancias difíciles, como cantamos recién, en Cristo somos más que vencedores. Vamos al libro de los Gálatas, sin demora. Gálatas capítulo 5, versículo del 1, inclusive hasta el final, casi el 26, aunque la amonestación final del 26 se dirige específicamente a los Gálatas. Vamos a leer, voy a dar lectura, capítulo 5, del versículo 1 al 26. El título es Firmes en la libertad con la que nos llamó. ¿Sí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe o por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien. Es importante entender el contexto en el cual el apóstol Pablo le habla a estas personas que eran paganos antes y cuando se produjo la fe se convirtieron. Cuando creyeron eran cristianos. En el sentido, en el momento que creyeron se hizo este acto de Dios que es el declararlo justo solamente por la fe. La declaración que nos dice la Escritura es que ahora, habiendo sido justificado, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Está bien o no? Es una declaración forense de la cual ninguna otra religión tiene la certeza. ¿Sí? Sería muy presuntuoso pensar de que nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Dios nos declaró justos por Cristo, que Cristo es nuestra justicia, que Dios nos ve a través de Cristo como si nunca pecamos. Para otra religión no sirve esto. Esa declaración forense, una declaración legal, que Dios justifica al pecador por medio de los méritos de Cristo, eso es ridículo.
Las otras religiones hablan de un proceso, gradualmente se van santificando o allá en el purgatorio, cuando en el menor de los casos, por no decir el mayor de los casos. ¿Se entiende? Pero la Biblia nos es clara y deja constancia de que dice Romanos 5:1 que habiendo sido declarados justos por medio de la fe, cuando creímos fuimos declarados justos. De un pecado no, de todos los pecados. ¿Lo creen? Perfecto. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas, habla de la liberación. Está pues firme la libertad con la que Cristo nos hizo libre, las que nos llamó, con la que nos llamó. Una libertad con la que Cristo nos llamó, no la ley de Moisés. La ley de Moisés no puede santificar, no puede salvar ni justificar. La ley de Moisés, el propósito era justamente mostrar que el hombre es pecador o cuán pecaminoso es el pecado. Y si bien decía que el hombre es pecador, no le daba la salida de la salvación, no decía cómo salvarse, porque el ayo que es puesto a los judíos bajo la ley de Moisés era mostrar la dirección hacia aquel punto que iba a completarlo, hacia aquel que es perfecto. Cuando nosotros entendemos la gracia de Cristo, que cuando hemos creído, Dios nos declara por un acto de Él, escuchen, de manera instantánea, perfecta y completa, no hay nada más que agregar aparte de la fe. Ellos pensaban que la ley de Moisés, al guardarla, los calificaba o eran merecedores de las bendiciones mesiánicas del reino. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo, que el judío que se circuncida ahora, una vez que la obra de Cristo ya efectuada, no le sirve de nada. Es una señal, es una evidencia externa, pero la cual no tiene ninguna connotación interior. No hay ningún código externo que pueda cambiar la circunstancia del hombre, solamente la fe es lo que nos coloca en la obra de Cristo. Amén. El tema de los Gálatas es muy interesante porque habla de si la promesa viene por la fe o viene bajo la ley. Y la fe es antes de la ley, ¿sí o no? Dios llamó a Abraham antes de la ley. Entonces la fe viene antes de la ley. La herencia, los herederos de la promesa, ¿son los que están bajo la ley o los que están en la fe? ¿Los que están en dónde? En la fe. Porque si solamente los herederos son los que están bajo la ley, solamente los judíos se salvan. ¿Entendieron? ¿Entendieron qué importante? Entender el conflicto que hay. Y habla de dos naturalezas. Habla de la naturaleza justamente del espíritu con mayúscula, que está en oposición a la carne todo el tiempo. El apóstol Pablo va a hablar, Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, va a hablar de la parte doctrinal, ¿sí? Capítulo 5 y capítulo 6 va a hablar de la experiencia, de los deberes cristianos, la parte ética, la santificación. ¿Se entendió? Cuando empieza el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes, manténganse firmes, sigan firmes. ¿De qué? O como resultado, observando qué es lo que hizo Cristo. Por ejemplo, la liberación es de la ley. Los que habían creído tienen una liberación de la ley. No eran judíos, no tenían la ley de Moisés. Y los judíos que habían creído ya no tenían que estar más bajo la ley de Moisés tampoco. Entonces, la liberación de la ley, y aún la ley es el pecado es una ley en nuestros miembros. Somos libres del pecado. Lo que dice Romanos 6, la relación del creyente con el pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Presten atención. Dios declara justo al pecador en Romanos 5:1. Gálatas dice cómo enseñar a vivir al cristiano. Vamos de vuelta. Acá es como Dios declara justo, el método que Dios utiliza. A través de la fe se produce esa justificación. En Gálatas muestra cómo es el andar en la fe del cristiano. ¿Lo vieron? La experiencia de vida con Cristo. Primero, la vida cristiana se vive en la esfera de justamente el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Lo que vivo ahora en la carne ahí, no en la parte negativa. Lo que vivo en la vida diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive la libertad cristiana vinculada a Cristo. ¿Estamos bien? Entonces, la libertad cristiana procede de Cristo, ¿sí? Es vivir en Cristo y es estar en Cristo. Voy a dividir en 3 partecitas. Capítulo 5, del 1 al 12.
capítulo 5 del 13 al 15, capítulo 5 del 16 al 26. Primera parte, ustedes pueden encontrar que menciona el versículo: estar pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Les voy a mostrar por qué. Romanos 10, versículo 4, quienes buscan tienen su Biblia ahí. Romanos 10, versículo 4, habla del endurecimiento parcial de Israel, lo que estaba pasando. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿lo ven? No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Clarito? ¿Qué problema había en Gálatas? Querían justificarse, volviendo a la ley de Moisés cuando ellos nunca tuvieron la ley. Cualquier intento de añadir a la fe obras es una forma de justificarse. El apóstol Pablo lo va a contrastar en los Gálatas: esfuerzo versus confianza. ¿Lo ven la diferencia? Esfuerzo, méritos propios versus confianza. Si confiamos en Dios, no confiamos en nuestras obras. Si estamos en nuestros esfuerzos, estamos en independencia de Dios. Si ustedes antes estaban en el paganismo, Dios los rescata de ahí, los rescató de esa esclavitud del pecado. ¿Cómo ahora se van a meter a otro yugo? Cualquier yugo de esclavitud que tengan. ¿Se entiende? Y el judío que había sido circuncidado en su niñez, al 8º día, de nada le valía la circuncisión si ellos no creían en su corazón en Cristo, como el Salvador, como el cumplimiento de todo. ¿Lo entendieron? Porque aquel que transgrede en un mandamiento de la ley se hace transgresor de toda la... ¿Por qué? Porque la ley no es decir, bueno, ¿saben qué, hermanos? Cristo vino, pero Él abolió, desactivó nomás la ley ceremonial de los sacrificios y la ley civil. Pero la ley moral de los 10 mandamientos sigue vigente, ¿eh? No, hermanos. La ley era un bloque. Cristo la cumplió toda. No hay ningún código ahora externo, como era la ley de Moisés, para cambiar ahora nuestro corazón. Los que quieren anotar, anótenlo. La ley tiene un propósito, 2 propósitos importantes. La ley como revelación nos muestra cómo amar a Dios y a los demás. No regula el comportamiento de los cristianos. No hay ningún código externo que pueda cambiar y transformar nuestro corazón. ¿Lo entendieron? Porque la ley no fue dada para salvar, ni santificar, ni justificar. El que lo hizo es Cristo. El fin de la ley. ¿Lo entendieron? Entonces, si eran gentiles, incircuncisión. Incircuncisión quiere decir que esas personas que eran gentiles no tenían una marca en su prepucio en la parte del miembro del varón. Una marca externa que hacía que eran distintos a las otras naciones. Identificaba al pueblo de Israel de los demás. ¿Acaso ustedes hacen mayor la sangre del prepucio que la sangre de Cristo? ¿Confían más en la sangre de un acto externo que lo que hizo Cristo en la cruz? Y vos y yo, ¿confiamos más en una conducta externa o en algún esfuerzo o sumar algo a la fe que en la obra de Cristo? Tené cuidado porque podés caer de la gracia. Esto no es perder la salvación, es perder la comprensión, tener poca comprensión de lo que Cristo ya hizo por vos y por mí. Te quiero decir que la liberación, la cual hace el apóstol Pablo, lo dije hoy, que es de la ley y de la condenación. Romanos 5:1 que dice, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo primero que nos libra, ¿qué es? De la ira de Dios. ¿Me siguen? Vamos a Romanos 6:8 y habla que si morimos con Cristo, vivimos también con Él. ¿De qué nos libra? Del poder y la culpa del pecado. Vamos a Hebreos 10:14 y dice que por una sola ofrenda hizo siempre, para siempre los santificados en Él. Hizo perfectos. Tu vida está perfecta y completa delante de Dios, aunque vos te ves con pecados. Posicionalmente vos estás en Cristo.
Por una sola ofrenda de su cuerpo, Cristo se dio por nosotros y lo hizo para siempre. Santificados en él. Vamos a leerlo para que lo veas. Gálatas. Estamos, ¿no? Y vamos a Hebreos 10:14. 10:14. Por una sola ofrenda, van a ver. Versículo 14, obviamente está hablando del sacrificio superior. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Perfectos, no solamente desarrollado y maduro, lo hizo impecable, sin mancha, para siempre a los santificados. Posicionalmente, cuando hemos creído en la obra de Cristo, posicionalmente estamos sin mancha. ¿De qué liberó? De la ley y de la condenación. De la ira de Dios, de la culpa del poder y el pecado. ¿Y qué más? Por una ofrenda hizo para siempre los santificados. Hebreos 2:14 también nos liberó de la tiranía de Satanás, porque ya no estamos bajo servidumbre de la muerte, porque Cristo tiene el poder. Amén. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y todos los que esperaban en el viejo pacto sacar a todo bajo la servidumbre de la muerte, que esperaban a aquel Redentor, pero todavía no se había efectuado. Ya nosotros hemos creído en Cristo como un hecho realizado. ¿Qué les parece? Por todo esto que el apóstol Pablo habla, de que hemos sido declarados justos solamente por la fe, estamos en Cristo, ahora vivamos en forma consecuente. Que el estar libres en Cristo no es licencia para pecar y hacer lo que queremos, sino lo que debemos. ¿Me siguen? Con todo este contexto, vemos lo que Pablo le está diciendo, la liberación de qué es, de la ley y la condenación. Miren lo que hizo Cristo, les liberó de la ira de Dios, nos libró de la ira de Dios. ¿Libró de qué? De la culpa y el poder del pecado. Libró de la tiranía de Satanás y encima hizo para siempre. Por medio de su muerte estamos en él, porque si morimos con él, también viviremos con él. Principio a fin estamos con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, en la experiencia de vida, el apóstol Pablo empieza con Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con la que él nos libertó. ¿Entendiste? ¿Entendieron? Todo lo que él hizo, lo hizo él. Ahora en esta vida, vos no estás pasivo y cruzado de brazos. Yo estoy esperando que el Señor haga a mí. No es así. La vida y el andar cristiano tiene que ver con un caminar. Andar tiene que ver con caminar. Peripateo la palabra, caminar. Un continuo caminar. Y después en el versículo 25, distinto al 16, va a decir vivir en él. A través aún de las fallas y errores, lo que sea, pero seguir hacia adelante. Siempre el caminar es la metáfora del cristiano en cuanto al progreso espiritual. ¿Lo entendieron? Vamos a la lectura un poco más. El problema que había era que a los gálatas le querían imponer la circuncisión en la carne. Y de nada iba a aprovechar eso, porque quería volverse a la ley. Porque el que se circuncida, ¿qué tenía que guardar? ¿De qué le vale Cristo entonces? ¿Lo entendieron? Colocarte algún mandamiento, colocarte un código externo. No existe un método externo espiritual que haga que te libere de esta lucha que hay adentro, del espíritu y la carne. Seremos liberados cuando el Señor nos llame a su presencia. Esta liberación de este viejo hombre que está dentro de esta carne, la vieja naturaleza, la tendremos hasta que mi cuerpo, el de David, vaya al polvo. No existe ningún ejercicio afuera, ni nada afuera externo que pueda evitar este conflicto que hay adentro interno. Y los que tienen para anotar, anoten porque es muy interesante. En Gálatas, la lucha en el conflicto va a ser el espíritu con mayúscula contra la carne. ¿Me siguen? En Romanos va a ser el hombre regenerado contra la carne. Distinto. ¿Está bien? La posición del cristiano, miren qué interesante. Si el oponente en Gálatas es el espíritu contra la carne, en Romano es el espíritu del hombre, o sea, el hombre integral, espíritu de mi cuerpo, en contra de la carne. Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿se acuerdan? Bien. La condición del creyente en Gálatas, ¿qué es? Estar bajo la ley o bajo la gracia. ¿Me siguen?
Romanos, bajo la ley, el hombre es muerto. En Gálatas me muestra o bajo la ley o bajo la gracia. En Romanos me muestra que el hombre aún regenerado bajo la ley no puede hacer nada. Oposición del cristiano en Gálatas y en Romanos. ¿Está bien? Condición del cristiano en Gálatas o en Romanos. Resultado del cristiano en Gálatas. O es derrota o es victoria. Condición del cristiano en Romanos 7 del 13 al 24. Derrota bajo la ley. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se va contrastando? En Gálatas, el cristiano en cuanto a lo natural, la experiencia de vida es algo normal. En Gálatas, porque hay una lucha adentro, normal. En Romanos es una lucha anormal, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Lo ven la diferencia? Contrasta, contrasta. ¿Lo entendieron los hermanos? Va a contrastar la lucha que hay. El conflicto sigue afuera, sigue adentro de nosotros hasta el final de nuestras vidas. Por eso habla en un imperativo, andad en él. Versículo 16, andad en él, vivir en él, estar en comunión con él. Y yo hice una división de tres, podríamos decir, párrafos. Vivir sin la ley del 1 al 12. Vivir sin licencia, sin permiso. Es decir, sin permiso como que podemos hacer lo que queremos. No, no, no. El equilibrio de la vida cristiana está entre el legalismo y el libertinaje. En el medio está. Ni legalismo ni libertinaje. La gracia no es licencia para pecar. Hoy le dije a los hermanos que Dios nos rescató y nos sacó de la cárcel, pero no para meternos a otra cárcel. Nos sacó de una cárcel para ser libres en él. ¿Qué les parece? Esto es como meter un adulto en una cuna. Es así. Cuando las personas son salvos por la gracia de Cristo, no hay nada más que ahora empezar a vivir en la esfera de la gracia. Fuimos salvos por gracia, en la misma gracia vivamos. Por eso Pablo habla de carne. Presten atención que el capítulo 1, 2, 3 y 4 habla de carne en forma de la experiencia de la vida. ¿No? En la carne, lo que vivo ahora en la carne es la vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero Gálatas 5 no habla de la carne en forma positiva. Habla de la vieja naturaleza. Los deseos de la carne. La palabra sarx, carne, ahí en Gálatas 5 me habla de la ética, la santificación progresiva. ¿Vieron la diferencia? Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá me dice que la sarx siempre se va a oponer en contra de ¿qué? Del espíritu. ¿Qué tengo que hacer para que la sarx o la carne mengüe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer morir lo terrenal? ¿Huir de la tentación? Escapar del mundo y resistir al diablo. 4 cositas. No es fácil, pero se puede, porque él dice, estad pues firmes en la libertad con la que él nos llamó. ¿Qué libertad nos dio él? La libertad que logró en la cruz del Calvario. Él venció la muerte con poder. Hizo el desfile siendo él triunfante y exponiendo adelante a todos los derrotados, potestades, principados y Satanás mismo. Lo que para muchos era vergüenza y escándalo y tropiezo, para los que hemos creído es poder de Dios. Amén. Cristo Jesús es justicia nuestra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, de nada os aprovechará Cristo. Estás haciendo inoperante la obra de Cristo. Primer punto, de nada aprovecha Cristo. Si circuncidáis, si colocáis una señal externa, de nada aprovecha todo lo que Cristo hizo. Porque Cristo en la cruz, en su cuerpo, circuncidó al pecado, cortó al pecado de tu vida. ¿Lo entendiste? Y vos te querés colocar una señal externa para autojustificarte delante de Dios. Una señal externa que te justifique delante del Señor cuando aún la señal nunca fue para justificar. ¿Se dan cuenta qué interesante?
El pacto era antes. La señal era una evidencia nomás, de distinguir a los pueblos, no tenía ninguna connotación de salvífica. Nunca fue eso. Pero en el tiempo de los Gálatas estaban los judaizantes. Los judaizantes eran los que venían, muchas veces decían, ustedes creen en este Cristo, que murió en la cruz, pero se tenían que circuncidar para ser salvos. Porque los judaizantes no creían que Jesús era el Mesías. Distinto a los judíos como fue Jacobo, aún Pedro, la manada pequeña y demás, que habían creído en Cristo. Obvio. Aún cuando Pedro predica el gran sermón en Hechos 2, todos esos judíos que creyeron sabían que la circuncisión después no le valía nada. En la revelación progresiva vemos que Pablo no predica la circuncisión, sino la circuncisión del corazón, obrada por el Espíritu de Dios. Y nuestros corazones deben ser muchas veces circuncidados por el Espíritu de Dios para que podamos entender su voluntad. No hay ningún acto externo en nosotros que nos pueda justificar delante de Dios. El acto de Dios es el que hizo en Cristo para poder justificarnos delante de Él. Dios coloca a Cristo. El hombre quiere hacer algo. Dios coloca a Cristo. El hombre quiere hacer algún mérito de esfuerzo para ganar a Cristo. Dios ganó al hombre por medio de Cristo. Y nosotros queremos añadir a la fe, a la sola fe, añadir obras. ¿Saben qué es eso? Desligarse de la gracia. Caes de la gracia. No perdés la salvación. Perdés falta de comprensión de la obra de Cristo. Porque estás viviendo por obra. Por eso les dije, en Gálatas enseña cómo vivir en derrota o en victoria. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes habían comenzado bien, ¿qué pasó? Corríais bien como los atletas van a una carrera y alguien va y le empuja y lo deja fuera. ¿Qué pasó? ¿Quién los perturbó? Venían corriendo bien. Acuérdense que el atleta en las Olimpiadas tenía que ser ciudadano de la nación para competir. ¿Su ciudadanía dónde está, hermano? Filipenses 3:20, en los cielos. ¿A quién y hacia quién tenemos que dirigir nuestra mirada? Hacia Cristo. Todo el tiempo colocar nuestros ojos, fijar de manera, podríamos decir, continua, ¿sí? Siempre a Cristo. Poner tus ojos, afirmar siempre tu mirada hacia Cristo, el autor y perfeccionador de la fe. El que inició la fe en vos, el que la va a perfeccionar hasta el final. En esta vida práctica, no podemos decir, estoy esperando que Dios haga algo en mí. No, Él ya te dio todos los recursos en Cristo y los elementos. Por eso es interesante el andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. De nada aprovechar a Cristo. Segundo aspecto importante, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La persona que se circuncida, segundo aspecto, tiene que guardar toda la ley. ¿Lo puede hacer alguna persona? Jamás lo ha hecho alguien. Porque dijimos, Romanos 10:4, que el fin de la ley, ¿quién es? El que la cumplió, Cristo. Y tercer aspecto importante, de Cristo os desligasteis. Cuando menciona el versículo 4 al 9, son los tristes resultados de añadir a la fe obra. Miren, el 4 dice, de Cristo os desligasteis. Ese es el resultado cuando en el 2 y 3 nos dicen, los que quieren circuncidarse, tienen que guardar toda la ley. Como no la pueden guardar bajo ningún punto de vista, porque Cristo es el que la cumplió, de Cristo se desligan, pierden percepción, pierden la gracia en el sentido que no están comprendiendo de vuelta como cuando iniciaron lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Quién los perturbó? ¿Quién se puso en el camino? ¿Quién los estorbó como una piedra? ¿Corríais bien? ¿Hubo un tiempo que corríais bien o no? Para que alguno no tenga duda, eran hermanos. 9 veces, 9 veces aparecen a los Gálatas, hermanos, hermanos, hermanos. Eran hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque los pecados que va a mencionar más adelante, alguno pudiese aventurarse a decir, no, pero estos pecados no puede cometer un cristiano. ¿Cómo que no? Si son las obras manifiestas de la carne. La persona que no anda en el Espíritu, sí o sí, va a andar en la carne. No hay algo neutro, ¿eh? Por eso es para examinarnos nosotros mismos. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea que los que hemos creído tenemos la liberación completa, justicia, que es salvación al final. ¿Es así o no? De principio a fin. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, el pueblo judío, ni la incircuncisión, los gentiles, sino la fe que obra por el amor.
No hay ninguna contradicción con Santiago que dice que tú crees, bueno, el que cree realmente la fe produce obras. No hay ninguna contradicción. Es la fe obrada por el amor. ¿Y cuál es la ley a la que se sujeta el cristiano? Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida es el código nuevo para el cristiano. Porque el código de Moisés, el código externo, la ley mosaica, nada puede producir en mí justificarme delante Dios. Pero Cristo sí. El amor de Cristo, no solamente nos cautivó, el amor de Cristo hizo la liberación perfecta para nosotros. Miren lo que dice. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes saben que ponen un poco de levadura en la masa y eso se empieza a acrecentar, empieza a fermentar, aunque sea muy pequeño. Así empieza el pecado, así empieza la herejía. Porque en Gálatas 1, del 6 al 9 dice, no que haya otro evangelio, el otro evangelio es el evangelio de las obras, el colocar algo más aparte de la fe. Si ustedes conocieron a Cristo solamente por la fe, ¿por qué colocan algún tipo de mérito o esfuerzo o alguna cosa más que guardar? ¿No los alcanza Cristo? ¿Se entiende? Se está perdiendo la comprensión de lo que Cristo hizo. Le tenía que recordar todo lo que Cristo hizo. Estad pues firme en la libertad, miren, con la que Él hoy hizo libre. Los dirige de vuelta al Señor Jesús. Todo el tiempo, mi deber y el tuyo hacia los hermanos más nuevos es dirigir siempre nuestra atención ¿a quién? A Cristo. La posición que tenemos en Cristo tiene que redundar en una vida de experiencia que ama a su Señor y Salvador. Debería ser la forma natural del cristiano. Pero el cristiano muchas veces vive en derrota. ¿Saben por qué? Porque vive bajo la ley y aún bajo su deseo de la carne, porque no anda en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Interesante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Puede ser error de doctrina, puede ser divisiones, disensiones, puede ser contiendas por genealogía, como decía el apóstol Pablo, y pecados también no confesados, obvio. Ahora dice, no sé qué persona puede ser la que le estaba hablando, parece que era mucha preeminencia. ¿Quién quiere que sea? No importa. ¿Quién quiere que la persona que os perturba llevará su sentencia? El acto condenable quiere decir ahí, ¿no? Cualquier persona, también mi hermano, que le dé tropiezo a otro, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque tal vez una persona que ha entendido la gracia bien, podemos enseñar mal y colocarle algún cosito más pero aparte de lo que aprendiste de la salvación, pero vos tenés que hacer esto como... Y no nos damos cuenta que cuando Pablo habla de que tenemos que hacer y que el cristiano no es pasivo, está hablando de la santificación progresiva, hermano. Pero en cuanto a la obra perfecta de Cristo no tenemos que hacer más nada. ¿Es así o no? En cuanto a la salvación, Él lo hizo todo. En cuanto a la santificación, no estamos pasivos. Él pone el querer como el hacer, pero Él no nos obliga. Voluntariamente tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Amén? En esta carrera, nosotros somos los que corremos. ¿Sí? Él nos habla, nos dirige por su palabra, por su espíritu. Escuchamos la voz de Él, rechazamos su voz, endurecemos nuestro corazón y queremos seguir caminando, pero en realidad estamos retrocediendo. Ya hace rato que no estamos escuchando la voz del Señor, nítida. Hay sonido de trompeta distorsionada que no se puede entender la voluntad de Dios, como pasaba en número 10 con Israel. Tenían que escuchar la voz de la trompeta para escuchar si era para congregarse el pueblo o para salir a batalla. Tenían que estar muy bien los oídos del pueblo para estar afinados. Hoy se escuchan un montón de trompetas. ¿Y saben por qué tenían que escuchar las trompetas? Porque los sonidos eran distintos. Uno convocaba y el otro era para salir afuera. Y si el pueblo no estaba atento y el sonido no escuchaba bien, podía cometer cualquier torpeza. Si nuestros oídos no están escuchando las voces del Señor por su palabra, no vamos a entender su voluntad. Porque en Números 10, Dios expresaba su voluntad por trompetas. Lo que quería hacer, convocar o ir afuera. Dios a nosotros nos expresa su voluntad por su palabra. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Si estamos satisfaciendo los deseos de la carne, estamos dando lugar y rienda suelta a la carne. ¿Vamos a vivir en victoria o en derrota?
Entonces dice, estad pues firme, sigan caminando. El paso inicial, sigan hacia adelante, caminen hacia adelante. Ese caminar es la metáfora del cristiano. El caminar cristiano es el progreso espiritual. Miren lo que dice el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué? Porque él dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo a las personas? Porque Pablo ya no predicaba la circuncisión. ¿Me entienden? Él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Y que Cristo, en la obra de la cruz, él circuncidó en la carne el pecado mortal, lo que nos separaba. Eso es lo que está diciendo él. Si yo predico la circuncisión, que hay que circuncidarse, aparte de creer en Cristo, no aprovecharía a Cristo. Pero a mí, sin embargo, me siguen persiguiendo. El apóstol Pablo dice esto: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Saben qué? No solamente cortarse un pedacito, castrasen. Lo mismo que Filipenses 3:2. Los que os perturban, ¿sí? Esos que se infiltraban entre ellos y castrasen. En la parte estaban los célibes, en la parte de Galicia, y los sacerdotes paganos castraban a las personas. Y toma eso tan fuerte y dice, no solamente que se corten en el prepucio, si tanto a ellos les beneficia, que se castren estas personas que vienen a colocar algo más aparte de la fe. Si alguien quiere colocarte algo aparte de la fe, que tenés que hacer algo para salvarte, no lo escuches, porque es otro evangelio. Cristo lo hizo todo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque vosotros, hermanos, el versículo 13 al 15, del 1 al 12, yo dije que era vivir sin la ley. Y vivir sin licencia desde el 13 al 15. Quiero explicar esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Vieron ahí? Carne es distinto a lo que vivo en la carne o vivo en la fe del Hijo de Dios. Acá carne, ¿qué es? La vieja naturaleza. Hay que hacer morir. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿hay un código externo que me pueda hacer amar a mi hermano o a mi prójimo como a mí mismo? Imposible. Tiene que ver con algo interno del corazón. Digo pues, exhorta a todos, andad en el espíritu, imperativo, y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra en el griego ahí es oumi. ¿Se acuerdan que dice que Dios justifica a Abraham, o Abraham fue declarado justo sin ninguna obra, a base de su justicia? Y que el que trabaja no se le cuenta como gracia, sino como deuda, ¿se acuerdan? Se coloca la cuenta. Quiero mostrar el versículo ese para que ustedes vean esa palabra. Capítulo 4, versículo... Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa palabra no inculpa, Él no trae a cuenta. Cuando el Señor nos justifica en Cristo, Él no trae a cuenta nuestro pecado. ¿Lo vieron? No lo trae a cuenta, no lo computa de vuelta y, bueno, esto hizo esto. Dios no lo trae a cuenta. La misma palabra está en Corintios 13, 1 Corintios. El amor no guarda rencor, no trae a cuenta. El amor no trae a cuenta. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando vos guardas algo, un queso, mucho tiempo se vuelve rancio de la misma manera. ¿Está bien? La persona que vive en el espíritu, anda en el espíritu, de ninguna manera, en negativo, va a satisfacer los deseos de la carne. De ninguna manera, una negativa. Ninguna manera satisface los deseos de la carne. El que anda en el espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Por eso le digo que no hay neutralidad. ¿Qué quiere decir caminar? Yo puse varias palabritas acá en andar. Andar significa vivir momento a momento. Dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra conducta. Estar bajo la dirección constante, control y guía del Espíritu Santo. Por eso hablo que caminar, que es la metáfora del progreso espiritual. Andemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu. De ninguna manera satisfagamos los deseos de la carne. O sea que el hecho de estar en la libertad con la que Cristo nos llamó no nos da licencia para hacer lo que queremos. Nos hace libre para vivir de acuerdo a ¿qué?
a su voluntad, de lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andar con aquel que nos amó y vivir en la experiencia cada día con Él. ¿Cuesta? Sí. Pero Jesús lo dijo en Mateo 11:28, mi yugo es fácil. Y a nosotros que somos iglesia y a eso ahora, no es difícil. No es difícil. Hay que descansar en Cristo. Yo les pregunto, ¿es posible que todo el tiempo estemos pensando en la dependencia o en tu dependencia de Dios? Es imposible hacer eso todo el tiempo. Nadie puede pensar todo el tiempo en su dependencia de Dios. Pero sí es posible estar todo el tiempo confiando en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, empezamos a confiar en la carne. Dejamos de confiar en la obra de Cristo y empecemos a meter un poquito de zorras pequeñas, como las obras, algún típico mérito humano, algún activismo espiritual que se torna algo religioso, pero que no puede cambiar las cosas de adentro. Solamente son cosas externas y apariencia. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y miren acá, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Ven la lucha? ¿Ven la lucha? Está hasta el final. Y el del espíritu es contra la carne. O sea, no solamente la carne contra el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo contra la carne. Esta liberación la tendremos ¿cuándo? Cuando el cuerpo vuelva al polvo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que estas dos naturalezas están en constante conflicto. Todos los días. La vieja naturaleza no ha sido erradicada. La persona regenerada como aquel que no ha sido salvo todavía, la vieja naturaleza sigue bien vivita. Miren lo que dice acá. Da un caso de primera condicional en griego que es un ya que, es una realidad. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque la ley fue para mostrar que el hombre es pecador. Si se transgredía la ley, ¿qué había? Un castigo. Pero si nosotros hacemos morir las obras de la carne, estamos viviendo bajo la ley de Cristo, del amor. Miren qué manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta palabra es muy fuerte y se puede malentender. No dice que no entrarán en el reino de Dios, habla de no heredar. Hay dos casos importantísimos que podamos entender. El que está en Cristo ya está muerto en Cristo. Ha resucitado con Cristo y estará con Cristo hasta el final. Entonces no me puede dar esa posibilidad. Lo que está diciendo es que las personas que son paganas, los que no conocían a Cristo, practican estas cosas y no heredan el reino de Dios. Los cristianos, si practican estas cosas, no está hablando que no van a heredar el reino de Dios, está contrastando, diciendo que ustedes tienen que vivir en victoria y no en derrota. Porque si los otros no van a heredar el reino de Dios porque son incrédulos, ustedes estando en Cristo, no piensen que por hacer el pecado van a tener así. No van a tener nada de recompensa, está hablando de heredar. ¿Entendieron el contexto? Está hablando de que no van a heredar nada. Lo otro, el reino de Dios. Y los cristianos van a tener pérdida de recompensa, aún completa. En el deseo de la carne se puede salir a hacer cualquiera de estos pecados. Vamos a los dos primeros. Adulterio, fornicación, dice inmundicia y lascivia. ¿Vieron que hay 4 ahí? Esos primeros pecados son sexuales. El que tiene para anotar el primero es importante porque es porneia, fornicación. Fornicación es toda clase de inmoralidad sexual, o mejor dicho, yo voy a anotarlo acá, es todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Así queda más gráfico. Todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Eso es porneia. No solamente fornicación, adulterio, es cualquier clase de relación sexual prohibida. Ámbito del matrimonio prohibida y también fuera del matrimonio prohibida. Entre el mismo sexo y ya saben todo lo que viene después. Cualquier clase de relación sexual prohibida. Pero miren lo que significa la palabra impureza, que a veces nosotros pensamos así nomás, ¿no? Impureza es toda clase... toda inmundicia moral.
toda inmundicia moral, y lo grafico mejor así, en pensamiento, palabra y acciones. Tremendo, ¿no? ¿Quién no ha pensado mal? Wow. Cuando vamos al primero decimos, uy, qué grave. ¿Y el segundo qué? Porque está hablando de los pecados sexuales, del pecado también que hay moral, los pecados morales, los pecados sociales, ira, enojo, maledicencia, y los pecados de unos contra los otros. ¿O no? Algunos de estos pecados hemos practicado, hemos hecho. No podemos ser neutrales. Por eso hay que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne de ninguna manera. ¿Lo entendieron? O es carne o espíritu, no es miti. Pensamiento, palabra y obra. Yo pienso algo inmoral, es posible que si sigo pensando eso, que es algo inmoral, algo que atenta a Dios, pensando nomás, ¿no? Eso pueda llegar a mi parte más afectiva y ya empiece a sentir deseo, y el deseo en realidad se convierte en una pasión descontrolada porque me está gobernando. Y estoy nomás ahí al límite de poder entregar mi cuerpo como vehículo, como instrumento de injusticia. ¿Se entiende? Debemos andar en el espíritu. A veces uno se enoja, vamos a hablar de un enojo, pienso en alguien y estoy enojado con que alguien que no me pasa acá, viene la laringe y la carótida, no me pasa acá, lo tengo el enojo. No está acá en el corazón, está acá. Pero después sigo pensando en esa persona y empiezo, ya no lo puedo ni ver. Ya llega a entrar casi en un odio, ¿o no? Que no puedes tragar a una persona, no es solamente enojado, ya te airá hasta cuando habla. ¿No te pasó con alguien? ¿Nunca se enojaron ustedes? ¿Nunca se airaron? Tampoco practique el pecado, hermano. Pero la ira es ya eso que, ¿no? ¿Y qué falta ahí? Un poquito, ¿no? Se ataca al diablo el asunto. Cuando dice algo, tal vez sin mala intención, lo que sea, el cuerpo como vehículo reacciona a decirle algo con la palabra, con un gesto. ¿Se entiende cómo va? ¿Cómo hacemos para controlar eso? Si la Biblia nos da la clave, hacer morir lo terrenal. Los mismos catálogos de pecados sexuales, de palabras también. Lo mismo en Colosenses. ¿Por qué mejor no ves andar en el espíritu y vivir en el espíritu? Miren qué hermoso que es. Versículo 22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque se vive en el amor de Cristo, que es la ley del espíritu de vida. Y acá viene la provisión grande, hermano, 25 y 26 para terminar. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Dónde? En la cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne en la cruz con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu es el que nos dio vida, andemos también en el Espíritu. No digamos el Espíritu mora en nosotros y la palabra no abunda. El Espíritu mora en nosotros y su palabra abunda en nosotros. Entonces el Espíritu lo que hace es tomar de la palabra que está dentro de nosotros y nos conduce y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Toda nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que estar gobernados, controlados y guiados por el Espíritu Santo. El acto de la salvación posicionalmente en Cristo es un acto instantáneo al momento de creer, completo y perfecto. Pero el proceso de la santificación es día a día, en un caminar constante, porque el que no avanza en el progreso espiritual de la madurez, retrocede. ¿Qué le dije? Es colocar o poner un adulto que venía caminando bien en una cuna de vuelta. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que pensemos en la obra perfecta de Cristo, terminando con este capítulo 6. ¿Quieren abrir su Biblia conmigo en capítulo 6 de Romanos? De ninguna manera satisfagamos los deseos de la carne. Si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, no estamos siendo controlados por el Espíritu, no estamos siendo guiados por el Espíritu, no estamos viviendo en el Espíritu.
¿Se acuerda que no podéis hacer nada si no permanecéis en mí? ¿Qué Jesús dijo? Separado de mí, nada podéis hacer. Lo que poseemos en Cristo, mirad el hecho, lo que Él hizo, y ahora vivamos conforme a Él. Presentemos nuestras vidas voluntariamente. Debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esta es la libertad cristiana, la libertad que Cristo nos da. Del saber no solamente que Él murió por nosotros, sino que Él vive para Dios. Y que nosotros morimos en cuanto al pecado. Entonces la experiencia de vida, vivamos para Dios, porque esto honra y glorifica su santo nombre. Dios nos hiciste libres. Queremos andar en ti. Queremos vivir en ti. Queremos estar en ti todo el tiempo. Ayúdanos a que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Por amor a tu nombre. Amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos.